La educación de los niños y las niñas en las antiguas civilizaciones. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes civilizaciones, desde Mesopotamia hasta los romanos, pasando por Egipto, China, India, hebreos, Grecia. Así que vamos a ver cómo eran educados los niños en la época antigua. Empecemos. La educación en la antigua Mesopotamia. Vamos a ver 6 aspectos del tipo de educación que recibían los niños en Mesopotamia. Niños y niñas. Número 1. Hasta los 10 años, los niños y las niñas eran educados por mamá. Número 2. Después de los 10 años de edad, en Mesopotamia ya se es adulto. Número 3. Después de los 10 años, la educación pasa a manos del padre, en especial la del niño, la del varoncito. Lo educa con fuertes castigos si el niño le desobedece tanto a él o al tutor que se le colocaba. Número 4. Las escuelas eran las llamadas eudeba, que significaba la casa de la tablilla. Allí inicialmente iban los niños y las niñas, pero luego solo fueron para solo niños. Las niñas, algunas eran entrenadas para ser las sacerdotisas del dios Marduk, que es el dios de Babilonia, y la mayoría eran preparadas para el matrimonio. Número 5. Solo los que eran de familias ricas podían enviar a sus hijos varones a esas escuelas. Los niños aprendían a escribir en la escritura cuneiforme, que es como cuñitas sobre tablas de arcilla. También aprendían literatura, aritmética, música, culto, geometría, arte, astronomía, medicina. Sus estudios los graduaban como escribas o como sacerdotes, como funcionarios del Estado, o podían aprender un oficio. Los profesores eran los sacerdotes y siempre la escuela quedaba cerca a un templo. La educación en la antigua India. Vamos a ver de esta civilización 4 aspectos en cuanto tiene que ver con la educación de los niños. Número 1. La educación en la antigua India estaba destinada solo a algunas clases que reunieran ciertas características determinantes de naturaleza, disposición, estatus social y preparación. O sea, que si por naturaleza el niño nacía con esa predisposición, con esa actitud, se le facilitaba, pues se le veía, es natural en él la disposición, el estatus social, la preparación. Debe pertenecer a una de las 3 primeras castas. Recuerda que las castas en la India son las clases sociales, y las 3 primeras clases sociales son la de los brahmanes, los kshatriyas y los vaishyadas. ¿Quiénes no tienen derecho a la educación? No tienen derecho a la educación si la persona tiene problemas mentales, es perezoso, somnoliento, indeciso, soberbio, o si pertenece a las 2 últimas clases sociales, que son los sudras, que eran los campesinos o siervos, y los parias, que son los descastados o intocables, aquellos que mancharon la procedencia de su casta. Número 2. La mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad, la castidad, la obediencia, la resignación, la alegría y llevar con perfección el hogar. Número 3. El objetivo fundamental de la educación es liberarse de la ignorancia, pero esa liberación depende de la conexión o solidaridad con el cosmos y el karma. Recuerda que el karma en los de la India se refiere a que cada acción que uno realice tiene una consecuencia. Pero mira esto, la educación era solo para hombres, no para las mujeres. Entonces, ¿cómo acabar con la ignorancia? Y número 4, el maestro y el discípulo, o el maestro y el estudiante. El sistema de educación en la India se basaba en Gurukula. El que quería estudiar debía buscarse un gurú, al cual le pedía que lo aceptara como discípulo. Si el gurú lo aceptaba, el estudiante se iba a vivir a la casa del gurú y le ayudaba en los oficios de la casa. El gurú le enseñaba todo lo que quisiera el estudiante: sánscrito, las escrituras sagradas, las matemáticas, la metafísica. Los contenidos están relacionados con la naturaleza y la vida. La educación no se limita a memorizar contenidos. El estudiante permanece con el gurú hasta cuando el estudiante lo quiera, o cuando el gurú decida que ya le transmitió todo lo que él sabía. Recuerda que un gurú es una persona muy sabia que sabe de todo. Observa la imagen de un gurú actual.
Abajo hay un gurú de la época antigua. Ahí arriba están los kshatriyas, que son una de las segundas clases más importantes, los brahmanes, que eran los sacerdotes, están los vaishyadas, que eran comerciantes, y los sudras y parias. Observa la condición tan lamentable de estas últimas castas o clases sociales. La educación en los antiguos hebreos. ¿Recuerdas al pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, los hebreos? Bueno, de ellos vamos a ver 4 aspectos que tuvieron en cuenta en la educación de sus niños y niñas. Número 1, la educación en los antiguos hebreos en alguna institución fue tardía, o sea, no había lugares específicos donde uno fuera a estudiar. Eso fue más adelante con el tiempo. La educación inicial de los niños y las niñas se daba en la familia y se le enseñaban sus tradiciones. Número 2, ¿qué le enseñaban a los niños y a las niñas en la familia? Se les enseñaba a los varoncitos la ley de Dios, la oración, historia sagrada, la música y la escritura y el oficio del padre. A las niñas se les enseñaba la Sagrada Escritura, hilar, tejer, cocinar, cuidar los rebaños y administrar los bienes. Número 3, ¿cuáles son las etapas de la educación en los niños? Tenemos una etapa que es la elemental o mingraj. Es para niños de entre 6 y 10 años. Se imparte en la casa del libro. Allí aprenden lectura, escritura, religión, ciencias, artes. Son guiados por un sofer o escriba que sabe la caligrafía hebrea. La etapa número 2 es la media o mishnah. Va de 10 a 15 años. Van a la escuela de leyes. Estudian la ley, tanto jurídica como religiosa, y música. Veamos la etapa superior o gemara. Esta etapa es de los 15 a los 18 años y son hijos de familias importantes. Estos jóvenes aspiran a ser escribas, o sea, sofer, rabinos. Estudian la ley, la ciencia, la medicina, la astronomía, geometría, literatura, teología, geografía, historia. Estudian en la casa de investigación o de estudio. Aspecto número 4. Los títulos más altos los alcanzaban los escribas, los rabinos, el doctor de la ley y los profetas. Veamos las imágenes. Observa al rabino como es, él leyendo las escrituras, el sofer que sabía escribir en esa escritura de los hebreos, las mujeres allá aprendiendo sus oficios, el rabino enseñándole a los niños, el doctor de la ley porque sabe todo lo concerniente a la ley de Dios, y el profeta. La educación en el antiguo Egipto. Vamos a ver 5 aspectos de la educación en Egipto antiguo. Número 1. La educación inicial de los niños y de las niñas se impartía en la casa, con los padres. Se les enseñaba las ideas sobre el mundo, la religión, cómo comportarse con los dioses y la sociedad y la profesión de los padres. A este respecto quiero comentarte que ellos adoraban mucho tener a sus niños, a sus hijos, pero no mucho, tenían muchos hijos, pero a veces no sobrevivían. Recuerda que Egipto está cerca en la zona del desierto del Sahara, hay animales salvajes, escorpiones, enfermedades. Entonces el que lograra sobrevivir le enseñaban que había que comportarse bien con los dioses para que le dieran larga vida. Número 2. Los niños estaban con los padres hasta los 12 años y por exceso hasta los 14. A partir de ese momento ya podía formar una familia, pero podría estudiar si pertenecía a una familia importante. Las niñas recibían instrucción, pero para ejercer su función de esposa. Número 3. Los afortunados niños que podían estudiar asistían a escuelas cercanas a los templos o edificios de gobierno. Los profesores eran sacerdotes o los escribas. Número 4. Los niños aprendían a escribir al copiar textos. Recitaban de forma repetitiva las sumas y matemáticas básicas. La educación avanzaba con el aprendizaje de la historia de Egipto, literatura, aritmética, geometría, matemática avanzada. Su estudio de tipo universidad era trabajar con los maestros en las escuelas especializadas del Palacio Real, de los templos, en el ejército, en el gobierno. Estos conocimientos les servían para aplicarlos al trabajo futuro. Número 5. Las niñas, fuera de aprender a manejar el hogar, debían saber cantar, bailar, tocar instrumentos musicales. Por si podrían entrar a trabajar,
en el Palacio de los Faraones. Observa las imágenes que tenemos. Tenemos niños que para entrar a la escuela tenían que raparle la cabeza, o sea, quitarle el cabellito. Están niños con las tablas escribiendo, las chicas aprendiendo música, la lira y otros pintando. Educación en la antigua China. Vamos a ver 4 aspectos importantes de la educación en la antigua China. Número 1, la educación no es para todos. Los hijos de los campesinos, los artesanos, deben acompañar a sus padres en el trabajo. Solo pueden estudiar los hijos de los funcionarios imperiales porque ellos no necesitan de sus hijos para desempeñar el trabajo. Número 2, las niñas no tienen educación porque son preparadas en casa para ser buenas esposas, dedicadas a su familia. Hay niñas que se educan en casa porque no está prohibido que tuvieran educación, pero sin embargo, los que podían pagaban un tutor que fuera a la casa y les enseñara, pero no más de lo necesario para ser una buena esposa y lograr un buen marido. Número 3. Los niños que podían estudiar lo hacían desde los 6 hasta los 18 o 19 años. Inicialmente estudiaban en el palacio o templos y después hubo escuelas en las ciudades y en algunas aldeas. Se aprendía cuando niño a escribir y a leer. Es memorística y repetitiva. También se enseña música, dibujo. El objetivo de esta primera etapa es mantener la tradición de los ancestros y conservar la unidad de la nación. Va de 6 a 14 años. De 15 a 18 o 19 es una educación superior, ya que se estudia poesía, historia, filosofía, composición literaria y nociones de ciencias naturales. Y número 4. Se estableció con el tiempo que cualquiera que haya estudiado podía presentar exámenes y si los pasaban podían tener un puesto en el gobierno. Es la aplicación de la meritocracia. Solo los que tienen estudio pueden dirigir el país. Los únicos que no presentaban exámenes eran los descendientes de la familia real. Observa ya el Palacio Imperial. Aquí a mano derecha hay un dibujito en donde hay 2 animalitos. Eso es en tinta china. Les enseñan a pintar. Arriba le están enseñando. Abajo estando un maestro con los niños, con los estudiantes. Abajo ya están los máximos, digamos, estudios. Y abajo se puede ya uno graduar con todo y toga. La educación en la antigua Grecia. Vamos a ver 5 aspectos en la educación de la antigua Grecia, pero con el número 1 veamos lo siguiente. La educación en la antigua Grecia la vamos a dividir en 2. Una, la que se daba en Atenas, y la otra, la que se daba en Esparta, que hacía parte de ese territorio. Entonces veamos la de Atenas. Número 2, la educación en Atenas y sus polis. Recuerda que la polis es las ciudades, ¿no?, que hacen parte de Grecia. La educación estaba destinada a los niños. Las niñas se quedaban en casa y allí se les enseñaba labores labores que van a hacer como esposa. Cocinar, tejer, cultivar, leer, escribir, hacer cálculos elementales, moler el grano, preparar el baño del esposo. Después de la niñez ya no les enseñaban nada a las niñas. Los hombres permanecían mucho tiempo fuera del hogar, así que ellas, las que como se quedaban en casa, ellas supervisaban a los esclavos, no ocupaban puestos en el gobierno y la misión fundamental de ellas es tener hijos que serán los soldados para la guerra. Número 3. Los niños iban a la escuela desde los 7 a 14 años, los varones. Se les asignaba un pedagogo y se les enseñaba modales, gramática, aritmética, escritura, música. Debían repetir de memoria los pasajes de los poetas griegos. Número 4. De 15 a 18 años es una educación superior. Hacen estudios literarios, estudian música, en especial tocan la lira. También debían practicar deportes como gimnasia, atletismo, las carreras pedestres, o sea, de atletismo, lucha, pugilismo, ejercicios militares. Y número 5, con la aparición de los sofistas, que eran como una especie ya de escuela ya organizada, se instruye al joven en retórica, en matemática, en geometría, en astronomía, en acústica. A esto se le llamaban el quadrivium, o sea, matemática, geometría, astronomía y acústica, 4 grandes áreas que significan el quadrivium. Con estos sofistas aparecen los maestros que enseñan por un salario. Observemos las imágenes en donde están los niños allá guiados por el instructor, haciendo ejercicios en la parte derecha, una imagen donde está en una cerámica
están tocando lira y otros en el pugilismo, en el ejercicio. La educación en la antigua Grecia, y vamos a dedicarnos entonces a Esparta. Número 1. La educación de los niños y las niñas está controlada por el Estado. Control que inició el legislador Licurgo hacia el siglo VIII al VII a.C. Número 2. La educación empieza en el momento de nacer. Un grupo de ancianos va a la casa de la familia que acaba de tener él o la bebé. Lo revisan detenidamente. Si está sano, debe pasar un día fuera de la casa a la intemperie para saber si resiste. En caso de no resistir, el niño es abandonado. Si en la revisión el niño o la niña presenta problemas de salud, es arrojado a un abismo en un lugar que tenían determinado que se llama el Monte Taygetos. Número 3. Al estar en buenas condiciones, el niño era devuelto a la familia y allí se encargaba de la educación infantil la mamá, porque el papá estaba siempre por fuera de casa. No le podía poner ropa, pañales, pues debe tolerar el frío, la incomodidad, no debe saber lo que es el miedo, por ello debe acostumbrar al niño a estar solo, a la oscuridad. Ella no le puede mostrar cariño, la mamá educa según lo que dice el Estado, y el Estado dice que primero hay que respetar al Estado y luego lo que venga. Número 4. A los niños de 7 años se los llevan de la casa, ellos ya no vuelven a vivir en su casa. Es llevado a un lugar donde empezará una instrucción militar. Estará dirigido por un joven de 19 años. Realizará pruebas atléticas y de combate. Aprenderá el uso de las armas, cómo marchar en combate, obediencia a sus comandantes, al Estado. Como ciudadano, debe entender que él no es nada sin la polis y que su vida tenía sentido si era en función del bien común. Deben aprender a sobrevivir con lo mínimo. Solo se les daba una capa y con ella debían enfrentar el frío. Deben aprender a comer lo que encuentren y bañarse era un privilegio. Aprendían lectoescritura y música. Al salir de su casa, cualquier adulto podía ser su padre, con derecho a castigarlo. Se le pegaba con varas de caña hasta sangrar si era incorrecto su comportamiento. Pero también habían puñetazos, mordiscos, torturas. Y debían hablar en forma clara y concisa. Ejemplo: sí, no, quién sabe. A los 6, el aspecto número 6, a los 12 años podían calzar sandalias y llevar una capa de lana. A los 15 podía llevar el cabello largo y la capa escarlata. Y los más fuertes podían hacer parte de los 300, que son la Guardia Real. Hay una película que se llama 300, sobre los espartanos. Te invito a que la veas para que veas cómo era la vida de los niños desde esa época. Número 7. Su instrucción seguía, con pruebas más difíciles, y llegando a los 20 es considerado espartiata oplita, o sea, un soldado. Oplita significa soldado. Hasta los 30 años es cuando alcanza la ciudadanía y puede y debía casarse. Desde los 18 años se le daba tierras para su futura familia. Observa imágenes en la cerámica de algunos guerreros espartanos con los escudos allá en la parte izquierda, que es una cerámica en color negro. En la parte central tenemos a los hombres ya con la capa escarlata y a la mano derecha ya un soldado como eran. Las niñas también están bajo el control del Estado. Entonces vamos a hablar de la educación en las niñas en Esparta. Se les instruye en atletismo, gimnasia y lucha y deben ser fuertes para tener los hijos fuertes como lo pide el Estado. Número 2. De las niñas, la feminidad es una debilidad. Así que no pueden mostrar dulzura, delicadeza. Este tipo de emociones son mal vistas. Deben ser fuertes, lacónicas, o sea, poco diálogo. Número 3. El casarse es un medio para procrear futuros guerreros, no es un lazo sentimental. Porque con el tiempo ella podía ser cedida a otro hombre si estos podían procrear hijos más fuertes a la comunidad. Número 4. Podían las chicas concertar el matrimonio y se casaban después de los 20 años cuando ya están en capacidad de tener hijos y son más fuertes. Y número 5. Después del matrimonio no había convivencia, puesto que el hombre volvía a ir al cuartel. Cuando volvía al hogar era para otra vez procrear nuevamente. Observa allá las imágenes de las chicas
y chicas en atletismo se debían cortar el cabello. La educación en la antigua Roma. Vamos a ver 8 aspectos de este tipo de educación en niños y niñas en la antigua Roma. A la educación tenía acceso los hijos de familias importantes desde los 6 años. Los niños de la plebe, o sea, ya se les decía plebe al pueblo, a los campesinos, a los pobres, a esa edad empezaban a ir a trabajar en los oficios de sus padres. Número 2. Ir a la escuela no es obligación. A su ingreso, los niños y niñas debían ir acompañados de un nutritor, o sea, como un pedagogo, digamos un instructor que tenían en casa. La niña solo estudiaba hasta los 12 años y los niños podían continuar si eran de familias pudientes, o sea, que tuvieran dinero. Número 3. ¿Qué les enseñaban en las escuelas? Aprendían mitología y obras clásicas de los griegos. Perfeccionaban la lectoescritura que ya traían adelantado de las clases en la casa. Aprendían griego, Homero, era una asignatura, una materia. Aprendían latín, deportes, música, filosofía y retórica por si iban a ser algunos oradores o magistrados. Número 4. Las niñas de 14 años eran consideradas mayores de edad y eran entregadas en matrimonio y como tal se les buscaba un esposo de recursos y estatus social. Número 5. Escribían en tablas de cera con unos punzones que luego alisaban y quedaba otra vez lista la tabla para ser reutilizada. Se sentaban en una especie de escaleras o sillas sin respaldos y sin brazos, o sea, una butaca. Número 6. Los niños se quedaban en la escuela hasta los 15 años, que era la última etapa de la escuela, y en esta etapa veían gramática y oratoria. Número 7. De 16 a 17 años, los niños de las familias pudientes salían de la escuela e iniciaban la carrera pública, incluyendo la formación militar. Número 8. Cuando el padre le entregaba al joven una toga que se llamaba la toga virilis, indicaba que ya era un ciudadano romano. Otros podían viajar a Grecia a recibir más estudio de filósofos, conocimientos de leyes, oratoria avanzada. Los que querían seguir la carrera militar seguían dentro del ejército o avanzaban o escalaban en puestos del ejército en esos rangos si llegaban a ser hijos de los senadores, ya quedaban con el rango de oficiales. Cuando les colocaban la toga virilis, indicaban que ya no era un niño, que era un joven, era un adulto, que no era un esclavo y que se diferenciaba de los esclavos y los que no eran esclavos también los reconocían. Allí observamos a un pedagogo alrededor de sus estudiantes, en otros allá sentados o en las butacas. Está la webgrafía que se utilizó. Observa. Espero que haya sido de tu utilidad y que te sirva. Nos vemos en la próxima.